Buenos días. Es para Casa Árabe un privilegio poder presentar hoy. Es un privilegio, decía, poder presentar hoy la conferencia La experiencia de la transición democrática en Túnez a cargo de Rached Ghannouchi, presidente del movimiento Ennahda. Rached Ghannouchi es una de las figuras más destacadas del pensamiento islámico a nivel mundial. Inició su actividad política en 1981 con la creación del movimiento Tendencia Islámica, más tarde bautizado Ennahda Renacimiento. Ghannouchi ha vivido en Reino Unido como exiliado político durante 2 décadas hasta su regreso a Túnez el 30 de enero de 2011, después de la Revolución tunecina. Es autor de numerosos trabajos sobre una amplia gama de cuestiones políticas contemporáneas, incluyendo la compatibilidad entre Islam y democracia, tradición y modernidad, religión y pluralismo, Islam y Occidente, derechos humanos y derechos de las mujeres. El liderazgo del señor Ghannouchi ha contribuido al desarrollo de un consenso entre los diferentes partidos políticos de Túnez. Su voluntad de trabajar con sus oponentes políticos ha fomentado el progreso de Túnez en su camino hacia la transición democrática en la que muchos otros países de la región todavía no han tenido éxito. Esto ha llevado a la adopción de la nueva Constitución tunecina, aprobada el pasado mes de enero por la Asamblea Nacional Constituyente. Esta Constitución ha sido calificada por los analistas como la más progresista del mundo árabe, ya que garantiza las libertades básicas de los ciudadanos, la libertad de credo y adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos como uno de sus pilares. Debo señalar que esta conferencia, en principio, iba a tener lugar en el Salón de Embajadores, pero las expectativas creadas, como es lógico, por la presencia del señor Ghannouchi, nos han hecho llegar a hacerla hoy en el auditorio. Se trata, por otro lado, de una reunión con expertos específicamente interesados en el tema de la transición y la nueva Constitución tunecina. Lo digo porque no se sientan, digamos, cohibidos a la hora de las preguntas por el hecho de que nos encontremos en un auditorio. Al mismo tiempo, debo destacar 2 cosas. Hoy es un día en Madrid o en general, desde la perspectiva del análisis político internacional, está muy cargado de acontecimientos. Tenemos las elecciones celebradas en Europa, tenemos las elecciones en Ucrania, las elecciones presidenciales en Egipto, las elecciones presidenciales en primera ronda en Colombia. Por tanto, de alguna manera, entiendo que hoy nos encontramos doblemente con expertos en transiciones en el mundo árabe y en transiciones mediterráneas. Al mismo tiempo, quiero destacar que el compromiso de Casa Árabe con los elementos ligados al desarrollo constitucional en los países del mundo árabe es claro y manifiesto, y mañana iniciaremos con la Fundación Transición Española un ciclo sobre reforma de las instituciones españolas en una perspectiva constitucional que se realiza precisamente en Casa Árabe porque entendemos que la presencia de embajadas y participantes de países árabes va a ser también importante. Sin más, ya dejo la palabra al señor Ghannouchi. Muchas gracias. En el nombre de Dios, clemente y misericordioso, que la paz y la misericordia de Dios sean con todos ustedes. Ante todo, quisiera agradecer profundamente a la Casa Árabe por el hecho de brindarme esta oportunidad para dirigirme directamente a todos ustedes, a esa reunión de diplomáticos y de académicos y de especialistas y de todos los interesados en los temas árabes y asuntos árabes. Les agradezco muchísimo. Voy a intentar entablar un diálogo con ustedes, empezando por darles una idea o
una exposición breve sobre la primavera árabe, partiendo desde la primera chispa que salió desde Túnez. Quisiera hablar sobre los grandes rasgos de esa primavera árabe y de esas grandes transformaciones hacia la democracia. También quiero arrojar luz sobre las repercusiones de esa revolución tunecina en el panorama árabe y en toda la zona árabe en general. Había necesidad acuciante a una revolución en el mundo árabe, ya que los intentos de reformas del régimen o de los regímenes árabes al final fracasaron todos. No hubo forma de llevar a cabo verdaderas reformas, ya que desde el año 1981 en Túnez la oposición reivindicaba la pluralidad en la vida política. No obstante, todo fue en vano. En realidad también hubo algunas mejoras, pero de fachadas, porque hubo elecciones en el mundo árabe, pero ¿qué valor tendrían las elecciones sabiendo que gran parte de la población no sabía qué significa el hecho de ir a las elecciones o no tenían la posibilidad de elegir, tampoco había libertad de expresión ni de prensa, y los países árabes fueron gobernados por el partido único, tampoco había transparencia, no había partidos políticos verdaderos. Entonces, igual que tal como pasa en el campo de la medicina, si los medicamentos normales, tradicionales, se fracasan en curar la enfermedad, pues muchas veces se procede a la cirugía. Y eso es algo parecido pasó en la vida política en general en el mundo árabe y en Túnez. ¿Por qué salió la primera chispa de la revolución árabe de Túnez? ¿Y por qué se extendió al resto de la zona esa chispa? Tal vez Túnez estaba más preparada para el cambio, a pesar de que sí tienen mucho en común con el resto de los países árabes, de muchas características y muchas peculiaridades. Pero la élite tunecina ha podido desde el año 2005, y yo hablo más bien de la élite, bien sea laica o islámica, han podido llegar a un término medio para crear una plataforma común basado en la democracia, basado en la pluralidad, basado en todos los principios de libertad de expresión, libertad de credo. Es decir, han creado esa plataforma de modo que el encuentro entre ambas élites, laica y islámica, llegaron a formular todo en unos documentos, se llaman los documentos del 18 de octubre, donde se reflejaron esas ideas. Y esto fue el punto de partida, porque le quitaron al poder de Ben Ali una oportunidad redonda de aprovechar los desacuerdos entre los laicos y los islamistas o los partidos islámicos, porque siempre los regímenes árabes antiguos aprovechaban esa brecha entre unos y otros. Por lo tanto, a través de esos acuerdos llegamos a cerrar la puerta ante esos intentos de Ben Ali. También podemos decir que en Túnez existe una sociedad civil. Esta sociedad se forma de varios sindicatos activos y también de muchas asociaciones que activan en el campo de los derechos de ciudadanía, y todo eso también ha llegado a más bien aislar al régimen. También podemos decir que en Túnez no existen muchas diferencias en la población, es decir, no tenemos minorías, no tenemos
contradicciones, digamos, que muchas veces se aprovechan por parte del régimen político para sembrar la discordia entre la población. Por lo tanto, podemos decir que esa chispa que salió desde Túnez fue recibida con beneplácito por parte de los países árabes, dada la mala situación en el mundo árabe, bien en Libia o como en Siria, o Egipto, otros países árabes, incluso en los países árabes que todavía no han atestiguado las revoluciones árabes, se han interaccionado con la revolución tunecina porque están presionando a sus gobiernos para hacer las reformas exigidas por el pueblo, o ya se sabe cuál sería el otro resultado. Y según nuestro criterio, el mundo árabe ya ha entrado en una etapa nueva, en una etapa diferente del pasado. Ya se han caído todas las figuras déspotas, también los medios de comunicación que fabricaban la propaganda para esos regímenes. Por lo tanto, hoy día hay un cambio a través de la primavera árabe. Los pueblos árabes han recuperado la confianza en su fuerza, y ya hoy día los pueblos saben que son mucho más fuertes que los déspotas, porque la huida de Ben Ali, ese déspota, un dictador que se consideraba como un fiel alumno de las grandes instituciones o órganos de hegemonía mundial como el Banco Mundial o el Fondo Monetario. Hemos visto que él a lo largo de muchos años pudo controlar con mano dura, de hierro, la sociedad, pero de repente tuvo que salir escapándose, y eso fue un momento que chocaba realidad. Al verle en ese momento se colapsó toda la figura del dictador, y eso fue algo que impactó mucho al pueblo tunecino. Pasó lo mismo en Libia, pasó lo mismo en Egipto, y así ese gran cambio ha devuelto la confianza a los pueblos árabes, dándoles ese mensaje de que en realidad el dictador es muy débil y su régimen se puede desmoronar. Solo basta con que se unan los pueblos y que salgan a las calles, y que se unan laicos con islamistas, y que salgan mujeres con hombres a la calle reivindicando sus derechos. Ahora, podemos hacer la pregunta siguiente. Después de 3 años de la revolución, ¿qué ha pasado o cuáles son las consecuencias? Yo quiero decir aquí que existe hoy día una situación un despertar general, y también se da mucha cuenta hoy día al papel de las masas del pueblo y al papel también de los medios de comunicación social, es decir, el que no está bajo control del gobierno o del Estado. Y aquí subrayo las redes de comunicación social. Existe hoy día un nuevo sentimiento entre todos los pueblos de la necesidad de unirse el pueblo, y también de la importancia de los medios de comunicación social. Entonces, esto es lo que se siente hoy día después de 3 años también llenos, cargados de desafíos entre la revolución, las fuerzas revolucionarias y las antirrevolucionarias. Entonces, sí, la revolución árabe o la primavera árabe ha tenido muchos logros y ha conseguido muchos logros, porque ha colocado a Túnez en el camino correcto hacia la democracia, y también después de aprobar la constitución tunecina, donde se han plasmado los criterios y los valores de derechos humanos y los también derechos o los valores supremos del Islam. Entonces ya se ha liberado
esta forma o esta constitución ha liberado al Islam de la mano o dura, digamos, o de la mentalidad estrecha de algunos radicales islamistas, porque en realidad se ha incluido todo el código ético de los valores humanos en esta nueva constitución, porque sabemos muy bien que durante los últimos años el Islam moderado fue secuestrado por los radicales y ahora esta constitución devuelve al Islam su verdadera imagen. Y también porque ha acabado con la hegemonía del partido único, del dictador único, y se ha distribuido también el poder central entre varias partes, es decir, entre la presidencia, el gobierno y el parlamento. Y también se ha distribuido el mismo poder entre el centro o el Estado central y el poder local, entre las provincias y las regiones. Por lo tanto, hoy día se ha descentralizado el poder. A la vez, se han creado muchas garantías jurídicas, bien a través de los tribunales, el Tribunal Constitucional y también a través de los órganos, los órganos independientes para la gobernanza, para las elecciones, para muchos órganos que se encargan de controlar el comportamiento del gobernador y también es una forma de impedir cualquier monopolio del poder. De forma que también se ha constituido un ente constituyente y de forma que por primera vez las elecciones se van a desarrollar fuera del ámbito del Ministerio de Interior. De forma que hay también un organismo electoral que es totalmente neutral y que no pertenece a ningún partido. También se desarrolló una justicia transicional para ver lo que ha pasado a lo largo de 50 años de la dictadura. Es sin ninguna duda un expediente que supone un gran reto para nosotros. Y cómo gestionar las injusticias del pasado. Y yo sé que en España tienen ustedes una gran experiencia para tratar el legado de la dictadura. Pero por ello estamos muy abiertos para aprender de las experiencias, cómo se han tratado esas memorias, cómo ha pasado en España, en Portugal, en Sudáfrica y en otros países. Teníamos a este respecto dos opiniones. Una que decía que había que promulgar una ley que prohibiera a todos los que han participado en los últimos 50 años, pues prohibirles totalmente participar en la actividad política. Y otra opinión decía, el pueblo es el soberano que puede realmente dar su voto, de forma que vamos a dejarles la oportunidad de participar y que la última palabra la tengan las urnas y que haya un tipo de tratamiento judicial, pero a nivel individual, no un tratamiento de toda una época. Y precisamente es esta idea la que tuvo la suerte de quedar, de forma que ahora tenemos la justicia más bien que se centra en las actuaciones de los individuos, pero nunca de toda la época, en contra de lo que ha pasado, por ejemplo, en Libia, cuando realmente ahora vemos cómo se ha promulgado una ley que prohíbe totalmente toda participación política a todos los que han sido vinculados directamente o indirectamente con el régimen de Gaddafi, lo cual supone una gran traba, un gran obstáculo para todo proceso de reconciliación, ya que supone una cierta exclusión. Tenemos otras experiencias como en Irak, una ley que se llama la erradicación de la Baath o la de-baathización, que realmente ha sido como un combustible para la continuidad de la guerra civil.
ya que esto también es como una condena a muerte política de toda una parte de la población y toda una época de la historia. Sin embargo, nosotros en Túnez pues, hemos tenido la suerte de superar este obstáculo y hace solo algunas semanas pues había una ley que es una ley que es la ley número 167, de forma que prohibía a cualquiera que ostentaba cualquier puesto en gobiernos anteriores, pues les prohibía ostentar otro puesto ejecutivo en los gobiernos posteriores, pero afortunadamente y felizmente también hemos podido abolir esa ley, y ahora, ya que tenemos una ley electoral y después de tener la Constitución, el ente constituyente, pues ahora ya el tren tunecino está en sus raíles democráticos, de forma que tenemos, como estipula la Constitución, un año, tenemos un espacio de un año para las elecciones, tanto legislativas como presidenciales. De forma que es verdad que todavía tenemos algunos coletazos, algunos pequeños problemas que estamos trabajando, pero estamos siendo muy optimistas para resolverlos. Y es verdad, hay que decir que en el 2013 ha sido un año muy difícil, porque la primavera tunecina pues ha estado fuertemente sacudida, de forma que hemos visto desgraciadamente el asesinato de dos grandes políticos, que sus almas descansen en paz. Pues esto conllevó una sacudida de tal tamaño que realmente amenazó la estabilidad y la continuidad de la transición democrática de Túnez, pero felizmente muchas instituciones como el sindicato de los trabajadores, el patronato o la patronal, además que los consejos de los colegios de abogados y organizaciones de la defensa de derechos humanos, pues han desempeñado un gran papel para resolver y para intermediar, y entonces esto conllevó a un acuerdo para solventar y para salvaguardar la estabilidad de Túnez, y por el bien de Túnez pues nosotros hemos renunciado en el gobierno tripartito, hemos renunciado y nos hemos retirado por encima de nuestros intereses partidistas, ya que estamos conscientes de que el gran objetivo es contribuir al éxito de la opción democrática. Y en ese sentido, pues no importa si estamos en el gobierno o si estamos en la oposición, porque en la democracia no hay vencedores o ganadores absolutos ni perdedores absolutos, de forma que esa troika, ese gobierno de la troika, pues han decidido esto. Aquí me paro a decir que la troika realmente es un gran logro tunecino, porque realmente se trata de una alianza entre dos partidos seculares, laicos, de una parte, y un partido islamista, con lo cual esta fórmula es realmente muy difícil, es algo inédito en el mundo árabe. Así que gracias a esta troika, gracias a esta fórmula, pues hemos podido vencer a la dictadura, pero también a la inestabilidad y a las amenazas de retroceder. Lo malo que hemos podido evitar precisamente es el extremismo, tanto de la izquierda o de los laicos como de los islamistas. Entonces nosotros hemos visto con buenos ojos
renunciar generosamente para permitir precisamente al tren de la democracia tunecina proseguir su camino. Y de hecho, hoy en día, pues ya tenemos en Túnez, en mi consideración, todos los instrumentos que nos van a ayudar dentro de un año a plasmar la primera democracia del mundo árabe, la primera transición democrática en el mundo árabe, si las elecciones se desarrollan con amplia participación y si sus resultados se acepten por todos, de forma que estamos realmente ante un paradigma que se basa sobre el consenso, pero no sobre la mayoría, porque es verdad que con 51% es suficiente para gobernar, pero paradójicamente hemos descubierto que no, eso no es suficiente, de forma que realmente lo que aspiramos es una democracia, unos acuerdos consensuales que superan el 70%, de forma que después las elecciones que se van a celebrar a finales de este año, todavía vamos a necesitar muchas cosas, una de las cuales es un gobierno nacional de amplia participación para poder encararse a los retos, a los enormes retos. Uno de ellos, sin duda, el más difícil es el terrorismo, que ya es un fenómeno internacional. También los intentos de los restos del régimen, del antiguo régimen, pues que antes estaban instalados en un extremo en contra de la religión, y ahora están aliándose con los extremistas pero religiosos. ¡Qué paradoja! No queremos, por lo tanto, caer en situaciones como las de Irak o otros países. Sabemos también que hay una situación muy compleja por el hecho de la facilidad de acceso al armamento. Estamos colindantes con Libia, de forma que ahora realmente, pero felizmente hemos podido contrarrestar esos intentos terroristas gracias a nuestros soldados, a nuestro ejército, que ha sabido sabiamente y eficazmente contrarrestar esa amenaza. Pero además de esa amenaza terrorista, pues tenemos otras que no son menores. Tenemos retos sociales, económicos, tenemos mucho paro. Antes teníamos casi 19%, la tasa de paro estaba a 19%, ahora mismo pues tenemos el 15%, o sea que ha bajado 4 puntos, lo cual no es nada desdeñable. También tenemos el crecimiento económico, que ha mejorado mucho. Cuando se lanzó la revolución estábamos registrando -2 y ahora estamos registrando casi 1%, de forma que realmente si todo va bien, vamos a lograr una buena estabilidad, una buena base que nos va a permitir encarar estos problemas, tanto los económicos como sociales, con mucha holgura, porque realmente tenemos una posición geoestratégica muy buena. Estamos muy bien situados como puente entre Europa y África, entre el mundo árabe y África y el mundo árabe Europa. Además tenemos un alto índice de alfabetización, de forma que tenemos mucha gente muy preparada, y así que si tenemos la suerte de contar con que si se desarrollan las elecciones de una forma correcta, pues esto va a ser una base para lograr emprender el camino de la prosperidad, del desarrollo, tanto económico como
pluralismo social y así pues también podremos demostrar que los laicos y los islamistas pueden convivir, pueden hacer muchas cosas conjuntamente. Otro mensaje es decir que el terrorismo es enemigo de todos, enemigo tanto del Islam como de los laicos, como de todas las ideologías moderadas, de forma que nosotros en el mundo árabe también aspiramos a esa democracia que ya se ha plasmado en otros sitios como América Latina, como Europa del Este. El mundo árabe seguía como última región o única región que todavía no gozaba de la democracia y no había ningún motivo. Es verdad que nuestra primavera, la primavera árabe, sigue encarando con muchos obstáculos, trabas, dificultades, pero aún así estamos decididos para superarlos. Es verdad que ahora hay elecciones en Egipto, todos estamos esperando, pero se sabe más o menos el resultado que se va a conseguir, y esto pues quiere decir que esas elecciones a lo mejor no son lo suficientemente correctas, pero es verdad que a grosso modo, de forma global, todos nuestros pueblos ya están encaminados en la senda de la democracia y cualquier intento de retroceso, que sea mediante golpes de Estado o por intentos de terroristas, todo esto pues está condenado al fracaso, porque hay un ambiente nuevo, un espíritu nuevo, valores nuevos que se están expandiendo en la región. Y gracias a todos ellos, esto hace que nuestros jóvenes se consideren meritorios de la democracia, como cualquier otros jóvenes que pueden ser de Túnez o de cualquier país que ha gozado de las consecuencias positivas de la primavera árabe. Así que todos estamos encaminados en esta senda y poco a poco, gradualmente, estamos asentando esa cultura democrática también embebida, empapada del Islam, de los valores del Islam, de los valores de la justicia, de los valores de aunar esfuerzos para el desarrollo y para la unidad nacional. Así que el éxito de la democracia en Túnez y en toda la región no responde solo a un interés regional o nacional, sino también es un interés internacional para contrarrestar el terrorismo, también para hacer que las relaciones entre Occidente y Oriente que sean relaciones fluidas, honestas, de cooperación, de amistad, de intereses mutuos, que sean la continuidad de esa historia que ha sido siempre fraguada por la comunicación entre Occidente y Oriente, y que menos ejemplo que España, que ha sido ese gran puente entre el mundo árabe y Occidente, entre Europa y el mundo árabe, y con lo cual nosotros ahora estamos realmente en un mundo, aldea, que no podemos imaginar en ello zonas que están gozando de la estabilidad de la democracia, mientras que justo al lado otras zonas, otros vecinos están bajo el yugo del despotismo. Así que todos realmente aspiramos a lo mismo, que es un mundo de justicia y de prosperidad para todos. Muchas gracias.